Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más llegamos ante ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Estamos avanzando en la semana, a la vez nos dirigimos al día 16. Día 16 es sábado, donde toda la congregación de la Iglesia Adventista, los amigos que escuchan la radio y todas las personas que tienen el deseo que la obra de Dios siga caminando, que la predicación del Evangelio, cumpliendo nuestra misión, siga tocando tantos corazones, que la construcción y la dedicación de templos para Dios, donde se establecen en diferentes lugares, continúa esto. Entonces tenemos que llegarnos el sábado 16 de diciembre a una de nuestras iglesias adventistas para participar de lo que es la ofrenda de gratitud. Todo el pueblo dominicano participando en esto, y los amigos que viven en tierras extranjeras también se pueden unir al regocijo que se siente en este tiempo de gratitud. Muchas bendiciones a todos nuestros oyentes. Seguimos estudiando la palabra de Dios, la Biblia. Hoy tendremos un tema de mucho interés: cómo presentar a un nuevo Dios. Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Nuestro saludo cordial, afectuoso de siempre al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Gloria a Dios, alabamos el nombre de Cristo en este día, porque una vez más tenemos un encuentro y a Dios le ha placido que podamos presentar a un nuevo Dios, iniciando con nuestra relación. Pastor, gracias por esa deferencia y permitirnos crecer y avanzar juntos en el conocimiento de la fe, en el conocimiento de la palabra. Hoy Dios ha sido propicio a nosotros, dándonos esta oportunidad y sobre todo mostrándonos cómo quiere seguir obrando en nosotros su salvación por medio de Cristo Jesús. En este momento inclinamos nuestras cabezas y oramos. Padre bueno y Dios de bondad, muchas gracias en esta oportunidad te damos y rogamos que continúe dirigiendo cada uno de nuestros pasos. Nos hace falta mucho conocimiento, nos hace falta tomar decisiones, y por eso queremos que en este día podamos nosotros ser guiados por el poder del Espíritu Santo. Suple todo lo que haga falta en nuestra vida y permítenos concentrarnos en un así dice Jehová a través de lo que nos revela la palabra de Dios. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para este día. ¿Cómo presentar a un nuevo Dios? Es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Ya Pastor Machuca y amigos oyentes, conforme a los comentarios que hemos estado haciendo durante toda esta semana, llegamos a un punto donde ya el apóstol Pablo capta la atención de los pensadores de Atenas, dirige su audiencia al Dios del cielo y utiliza palabras elocuentes que llena de curiosidad, por así decirlo, a esos grandes filósofos y a las personas que se reunían allí en el Areópago, en esa ciudad de Atenas, y eso es precisamente lo que vamos a estudiar. Si usted fuera tan amable en este día de entrada de compartir con nosotros una interesante lectura que encontramos en la Biblia, en Hechos 17, 24 al 27, el fundamento de nuestros comentarios estará en esos versículos de la Biblia que hemos citado para continuar adelante en este poderoso estudio que estamos realizando en esta semana, donde estamos hablando sobre el tema misión en favor de los no alcanzados en su primera parte. Leemos en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículos 24 al 27. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas,
ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, y si en alguna manera palpando pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Óigame, es interesante la forma en que Pablo se dirige a esta gente. Primero, la noción que ellos tienen es que hacen una inscripción a un Dios no conocido. Es evidente que se están refiriendo al Dios de Pablo, pero no le conocen, no saben qué es lo que hace ese Dios. Usted sabe, pastor y amigos oyentes, que en esa cultura, pues los dioses están, como dice la guía de estudio aquí en una parte, donde la idea que se tiene de la cultura griega, los dioses eran impredecibles, egocéntricos y crueles, y la idea ahora de un Dios que el apóstol Pablo está describiendo era un pensamiento maravillosamente intrigante. A los hombres del Areópago dieron sus primeros pasos hacia un Dios de amor, porque fíjese usted, con esas características que acabamos de ver de los dioses entre los atenienses, esos dioses griegos y esa cosa, ahora nos encontramos un Dios que crea, un Dios que se manifiesta entre las necesidades de los seres humanos. ¿A usted no le gustaría, si fuera uno de esos filósofos, que le siguieran hablando acerca de un Dios así? Claro, cuando Pablo empezó a compartir estos conceptos, desde la perspectiva y el punto de vista que está usando, es cautivante, porque te mueve a la intriga. Fíjese que lo primero que puede venir a nosotros es la interrogante, la intriga, y también lo que es benefactor para nosotros. Y eso es lo que Pablo ahora está presentando. Porque lo que yo estoy presentando realmente, bueno, el Dios desconocido, wow. Pero eso está vinculado con lo mismo que nosotros también hacemos, por lo que históricamente es práctica, en apaciguar la ira del Dios, porque no le hago el sacrificio, o porque no cumplo, o de tal o cual forma. Se ve y se entiende que cada uno de estos dioses, en cada una de las acciones que se presentan, son totalmente contrarias al Dios que Pablo me está mencionando. En primer lugar, Pablo puntualiza y da en la diana, presentando al Dios desconocido como el Dios creador, que de un solo linaje los creó a todos. Aunque ciertamente no lo conocéis, palpando a ver si lo pueden hallar, Él no habita en templos construidos por hombres, porque es un Dios todopoderoso, no necesita ser llevado de manos, no necesita del favor humano. Sin embargo, ha sido misericordioso y se ha inclinado hacia nosotros, dándonos entonces una perspectiva de un amor sin ese interés del paganismo, sin ese interés de la idolatría vana, que lo que hace es separarme de una relación más estrecha y correcta con Dios. Exaltar ahora a Cristo y presentarlo como alguien que interviene en nuestra vida, que se preocupa por nosotros, sin duda alguna que es algo fuera de lugar para los atenienses en el pensamiento que tenían de sus dioses, aunque no conocían. ¿Qué le parece si nosotros hacemos un ejercicio y vamos mirando las características que el apóstol Pablo va mencionando? El primero es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Los paganos pensaban que existían muchos dioses, pero aquí el apóstol Pablo está diciendo un solo Dios que hizo todas las cosas. Lo que hay en el mundo la hizo ese Dios. Óyeme, me gustaría conocer de ese Dios. Y ahí viene la intriga, me mueve a saber un poquito más. Entonces él dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, y un punto muy importante que le llama la atención a estos filósofos allí en el Areópago, dice, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí el apóstol Pablo, aunque al principio estuvo hablando con tanta cortesía, está diciendo ya la realidad. ¿Por qué? Porque ganó el corazón de la gente de allí.
Y entonces, de forma muy, muy dramática, ya le está diciendo grandes verdades. ¿Cómo se le ocurre a Pablo en ese momento decir que el Dios del cielo no habita en templos hechos por manos humanas, si todos los templos que estaban allí eran hechos a los dioses por esos mismos adoradores? Ahora Pablo le está diciendo: el Dios al que ustedes sirven, que no conocen, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Es un Dios que no habita en templos hechos de manos humanas. ¿Y qué continúa diciendo el texto bíblico, por ejemplo, en el versículo número 25, que es objeto de atención, que Pablo llama para que sea atención a los creyentes de este lugar? Dice: ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Noten ustedes que por el hecho de que este Dios que no conocían, Pablo ahora presenta a un Dios que se da a conocer. De hecho, también desea que le conozcan, porque que no conozcan de Él, que no sepan de Él, mantenerse en el anonimato no significa nada para una deidad. De hecho, ellos les rinden loor y pleitesía por el mismo compromiso que tienen de apaciguar la ira, de recibir el favor, su dependencia. Este Dios que no conocían, Pablo lo está presentando como que es poderoso, todopoderoso. Lo está presentando como, ¿verdad?, aquel que es creador. Lo está presentando como aquel que no necesita del favor humano para su existencia, para su presentación o su materialización. Lo está presentando como alguien a quien que es a sí mismo se da a conocer, aunque por los métodos humanos no se puede encontrar. Pero mire, usted estuvo leyendo algo ahí en el versículo 26 que debe llamarnos poderosamente la atención. Usted acaba de decir que los dioses esperaban que se le hiciera sacrificio. Claro, porque quitaban vida. Claro, en cada deidad, en cada nación, cada pueblo tienen deidades que adoran por una versión que reciben de cómo llegaron a la existencia, del favor. Y esos dioses piden sacrificio. Y piden sacrificio para apaciguar si se descontentan. Ese es el pensamiento, porque claro, por el pensamiento supuesto mitológico es así. Un dios hecho de piedra y madera, eso no puede hablar ni se mueve ni nada de eso. Incluso, en la enseñanza mitológica de los pueblos, su existencia y su origen tienen que ver con un hecho trágico o con un hecho de dominio y control, claro, que por violencia, por guerra se mantiene. Y en la Biblia pues se establece que esos dioses hay que cargarlo y llevarlo para diferentes lugares, es decir, que son dependientes de la mano humana. No tienen ni siquiera la capacidad de moverse, sino que dependen, y dice aquí que a ese Dios, el versículo 26 que usted citó, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es un Dios totalmente diferente al que usted no conoce, entonces yo le invito a conocerlo, dice Pablo, y ahí en el versículo 25 era el que usted estaba compartiendo, el 26 sí. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefigurado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Quiere decir que Él nos está recordando que todos somos hermanos. Exactamente. Todos los que están aquí somos hermanos. Usted se pone a analizar su sangre, algo tiene de común conmigo, porque es real. Dios, ahora Pablo lo está llevando allá a la creación y dice: cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza y lo hizo de un solo linaje. Entonces yo no entiendo cómo es que usted tiene un Dios diferente, aquel tiene otro Dios diferente, cuando todos pertenecemos a ese Dios que dio vida y que por supuesto nos hizo. Todos pertenecemos al mismo Dios, dice el apóstol Pablo. Fíjese que para ellos no es extraño tampoco escuchar la referencia a que un Dios de un solo hizo todo el linaje de la tierra, puesto que también ellos tenían referencias idolátricas de un Dios, o referencia a que también alguien de uno solo ha creado todo. Es decir, que en su historia, en sus escritos, en su literatura, en su arte, ellos tenían vestigios de cosas porque eran dioses desconocidos para él, o el Dios era desconocido para él, para ellos. Sin embargo, con esta versión
Y esta opción magnífica que está ahora presentando Pablo es lo que nos llama entonces a ser cautivados por ello y prestar atención. Y fue lo que provocó también la atención de todos, porque Pablo se hizo tendencia, pastor, en ese tiempo, en ese momento, cuando presentaba el contenido de ese Dios que posteriormente se presenta, que se humanó y se hizo uno semejante a cada uno de nosotros. Pensemos en este sentido en lo que ya el apóstol Pablo, porque nosotros estamos haciendo una forma resumida de lo que ya Lucas ha registrado ahí en Hechos de los Apóstoles, de la reacción del apóstol Pablo en relación a estos altares, a estos dioses. Hemos dicho que el apóstol Pablo utilizó una forma muy agradable para darse a conocer entre la persona, porque a él se le clasificó como un hombre que hablaba mucho, un hombre que presentaba muchos razonamientos, y el apóstol Pablo nos imaginamos que allí en el Areópago compartió muchos conceptos que las pocas palabras que está registrando aquí en la historia Lucas. Y parece razonable, por cuestiones de espacio, que Lucas se limitara a resumir ese interesante discurso de Pablo. Si esto es cierto, entonces posiblemente Pablo haya desarrollado, señores, en detalle cada uno de los conceptos que hemos compartido con ustedes hasta ahora. Desglosando ese discurso de Pablo, esos conceptos, Pablo habló en primera instancia, elogió su actual percepción espiritual y su sinceridad. Número 2, luego mostró que había estudiado sus creencias y que había encontrado algunas cosas que respetaba entre lo que había aprendido. Un punto muy importante, después de esto, uno se imagina que Pablo pasa a continuación a hablarle de una cosa en particular que había descubierto en ese estudio de su religión y que ellos admitían que no entendían. Además, después de eso, compartió el aspecto de Dios que sabía que necesitaban desesperadamente, y que es de hecho de que Dios existe y que los ama y no estaba lejos de ellos. En todos esos puntos, la secuencia que está siguiendo el apóstol Pablo, hay una inmensidad de argumentos, porque para abrirse los individuos a escuchar ya el discurso de Pablo, es que fue preparando todo ese terreno para que en última instancia, al final de su discurso, notamos cómo el apóstol Pablo pasa a advertirles lo que significa rechazar el conocimiento de ese Dios que aún no conocían. Es decir, que no solamente le habló de las maravillas que la gente puede observar de Dios, es el que da vida, es el que crea, es el que suple, el que da los alimentos. Después que ampliamente ya el apóstol Pablo daba esas señales, entonces ahora le habla que después de conocer a Dios y seguir actuando de esa forma, eso no va a pasar inadvertido en la presencia de Dios. Realmente Pablo los llevó tan lejos como pudo, y según lo que sabía que ellos creían, los pudo guiar hasta ahí, y hizo un progreso muy importante de ello. En este análisis nosotros tenemos que ver en la Biblia cómo estos elementos nos pueden ayudar a nosotros ahora, en el tiempo que nos encontramos. Prestemos atención a la relación, a la apelación de Pablo al mundo creado y a Dios como creador. Fíjense, vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18 al 25, y podamos responder brevemente. ¿Por qué es este un buen método, como la mayoría de la gente, al menos para empezar? ¿Qué tiene el mundo creado que señala a Dios con tanta fuerza? Esto nos puede ayudar a nosotros. Vamos a leer en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 25. Leo del 8 al 21, 18 al 21, y usted completa del 22 hacia abajo. Okay. Señores, después de haber conocido a Dios, que es la parte final de reflexión, cuando se le habla de las bondades y todo lo bonito que es Dios, entonces el apóstol Pablo desea también que los creyentes de Atenas llegaran a conocer esta parte. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con su injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó,
porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Fíjese ahora cómo el ser humano puede alejarse si decide emprender contrario a lo que Dios mismo le ha placido en revelarse. Este método que la mayoría de la gente, al menos para empezar, le puede ayudar a acercarse a Dios, tomando vestigios de lo que Dios ha querido revelarnos, darnos a entender, por lo mismo que contemplamos en la naturaleza o por lo que nos ha permitido saber. Este mundo creado de alguna o de otra manera señala a Dios y lo presenta como el único y suficiente Salvador, Creador, Redentor para nosotros. Ver a Dios como el centro, saber que fuimos sus criaturas, que somos parte de su plan, de su propósito para nosotros, nos da propósito a nosotros, nos da sentido de pertenencia y orientación ahora en nuestro tiempo. Al Dios desconocido, eso era antes de que Pablo hablara. Ahora Pablo, al presentar una opción, una versión de Dios que para ellos en su ignorancia estaba lejos, ahora pueden tener una oportunidad para elegir, tomar decisiones que les ayuden a acercarse más a Dios desde una verdadera reverencia, que es lo que Dios quiere. Actualmente esta declaración de Pablo a los creyentes de Roma, Romanos 1, 8 al 25, que por supuesto el trasfondo es aquella generación que vivió antes del diluvio, que habiendo conocido a Dios, se encendieron en sus pasiones y empezaron a hacer cosas que desagradaron a Dios. El texto bíblico habla que se fueron a la naturaleza para adorar la misma naturaleza. Para ellos fue objeto de adoración, hicieron cosas. Y cuando uno recuerda por qué Dios intervino en esa sociedad antes del diluvio, se da cuenta que históricamente las sociedades que se dedican a tener esa clase de dioses que rinden culto a los árboles, se hacen dioses de palo y madera, van cayendo siempre en esa misma rutina. El texto nos está hablando de lo que sucedía en esa sociedad antes del diluvio. La gente que vivía allí se encendieron en sus propias pasiones, empezaron a convivir hombres con hombres, mujeres con mujeres, y todo eso llamó la atención de Dios y destruyó a aquella generación precisamente porque no pudieron valorar lo que Dios había hecho. Una generación que apenas tenía algunos años, que había salido de las manos de Dios, se desviaron tanto que empezaron a adorar dioses y a ocuparse en los deseos de la carne, y entonces Dios tuvo que destruirlo. Ya el apóstol Pablo, en ese segmento, cuando está hablando a la gente de Atenas allí, después que lo llevó a conocer del Dios bondadoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que siempre está dispuesto a servir, entonces le está instruyendo que si siguen en esas pasiones desordenadas, en esa carrera loca de adorar varios dioses, también va a intervenir. Y así lo hace históricamente, y esto podría llevarnos entonces, Pastor Machuca y amigos oyentes, a pensar en la actualidad. Todos entendemos que Dios es un Dios de amor. A todo el mundo se le predica que Cristo ama, y eso es verdad, y no nos cansaremos de decirlo. Pero cuando llegue el momento en que usted está claro en ese punto, porque ya ha entendido que Dios es así, entonces reaccione.
haga las cosas conforme al conocimiento que está recibiendo, entregue su vida a Cristo y pida de corazón: Señor, ayúdame a vivir como aquellos que temen tu nombre y ayúdame a honrarte y glorificarte conforme a lo que he aprendido en el día de hoy. Sin duda alguna, Pablo tenía vivísimos deseos de que se viese y se comprendiese la humillación de Cristo. Él estaba convencido de esto. Él entendía que si el hombre lograra considerar con asombro la entrega y la humillación de Cristo, el corazón podía ser desterrado de esos elementos del egoísmo, de la bajeza humana que nos separan entre unos y otros y nos lleva a rechazar a Dios. El apóstol Pablo tiene claramente ahí en lo que está haciendo en esta exposición magnífica en el Areópago, cómo cada detalle, uno tras otro, lo mueve a darnos cuenta de esta admiración que debemos sentir y debemos tener por el Salvador. Por eso notan ustedes que él dirige primero el pensamiento a una contemplación y a una exaltación de Cristo en el cielo, en su ocupación máxima. Además, también lleva a su auditorio a que lo vean en el seno del Padre en esta exaltación, y después entonces presenta a Cristo abdicando de su gloria y también sometiéndose voluntariamente a las humillantes condiciones de la vida humana, y asumiendo también la responsabilidad de un siervo, como dice el mismo libro de Filipenses capítulo 2, haciéndose obediente, ¿verdad? Sufriendo, obediente hasta la muerte. Esta muerte ignominiosa de Cristo, repulsiva, dolorosa, lleva claramente a Jesús a un nivel de sacrificio y de entrega que nosotros entonces en su contemplación debemos ver la manifestación del gran amor de Dios hacia nosotros. Por más extraño que resulte para el auditorio que Pablo está, nosotros necesitamos ver el amor de Dios en nosotros a través de la manifestación del sacrificio de Cristo. Quiero finalizar esta parte entonces diciéndonos, como dice el libro Mente, Carácter y Personalidad, una compilación que nos muestra una versión clara y puntual de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dice la página 833 en el tomo 2, en la versión digital, dice: el amor de Cristo es una cadena áurea que une con el Dios infinito a los seres humanos limitados que creen en Jesucristo. El amor que el Señor tiene por sus hijos supera al entendimiento. Ninguna ciencia puede definirlo o explicarlo. Ninguna sabiduría humana puede sondearlo. Mientras más sintamos la influencia de este amor, más mansos y humildes seremos. ¡Wow! Amén. ¡Qué mensaje! Vamos a cerrar con este pensamiento. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias por la bendición de estudiar tu santa y bendita palabra. Ayúdanos a reaccionar conforme al conocimiento que recibimos cada día de tu palabra y a poner en práctica ese conocimiento. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.